Hola, soy el pastor Walter Vega y estamos en tiempos bastante complicados. Estamos pasando procesos que ustedes conocen, bastante violencia, se han radicalizado bastantes posturas y posiciones, y la iglesia evangélica obviamente o cristiana no está exenta con respecto a la postura que nosotros debemos tomar. Específicamente el proceso constituyente que se quiere establecer. No voy a pronunciarme si debemos aceptar o rechazar, creo que esa es una decisión de ustedes, pero sí me gustaría generar opinión desde las Escrituras. Todos los cristianos nosotros debemos hablar desde la Escritura. Juan Calvino, uno de los grandes reformadores, decía: yo hablo cuando habla la Biblia y callo cuando calla la Biblia. Y en la Biblia nosotros encontramos un plan de Dios para la salvación, que solamente se encuentra en Cristo. Pero también hay otros tipos de planes o diseños bíblicos. Hay un diseño para el matrimonio, diseños para la familia, incluso diseños cómo nosotros debemos llevar nuestra economía, nuestra mayordomía. Pero una de las cosas que no se ha desarrollado completamente es que también Dios ha establecido principios para el gobierno de las naciones. Y el plan de Dios siempre respecto a las visiones de Estado, al poder del gobernador o de los gobernadores, siempre ha sido un poder limitado. Siempre que nosotros miramos la Biblia, encontramos que los grandes abusos, la mayoría de los atropellos y violaciones a los derechos fundamentales de las personas son ejecutados generalmente por la clase gobernante. Por eso el mandato de Dios siempre, que cada vez que Israel debía elegir un rey, ese rey no debía hacer crecer ni su tesoro, ni sus riquezas, ni su plata, ni sus caballos, ni su reino. Sencillamente tenía que ser un poder limitado. De ahí que cuando nosotros analizamos los oficios en el Antiguo Testamento, no había una persona que detentaba todos los oficios. Nosotros teníamos separación de poderes, separación de funciones. Estaba el sumo sacerdote o la clase sacerdotal, estaban los profetas, pero también estaban los reyes. La Biblia no le gusta y no autoriza la concentración del poder en un solo hombre. ¿Por qué? Porque somos corruptos, porque somos pecadores. Por eso cuando mucho poder se concentra en una sola institución, ahí se corre el riesgo de que los derechos fundamentales de los hijos de Dios y de todas las personas pasan a ser conculcados, limitados. Cuando nosotros analizamos la Constitución del 2005 o la Constitución de Ricardo Lagos, que no es otra más que fueron más de 200 modificaciones que se hicieron a la Constitución del 80, nosotros debemos aproximarnos y hacernos dos preguntas. ¿Vamos a cuestionar esta Constitución por su origen o por su contenido? Uno de los grandes errores que nosotros cometemos es que nos quedamos limitados en el sentido de considerar, de evaluar la Constitución solamente en base a su origen. Está claro, su origen no fue en un proceso democrático normal. Sin embargo, nosotros debemos actuar con mayor profundidad y analizar los elementos más profundos de una Constitución. La Constitución es la columna vertebral de una nación y desde ahí se sujetan y deben emanar todas las demás leyes. Pero no solamente es una columna vertebral, también la Constitución es el cerebro y es el corazón. Es decir, ¿qué es lo más valioso que va a tener una nación, un pueblo? Por eso cuando nosotros nos aproximamos a esta Constitución que ya está vigente en Chile, hay elementos que son bastante valiosos, hay elementos que son poderosos que nosotros como cristianos también compartimos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, de donde emanan todas las demás libertades, la libertad de expresión, el derecho a reunión, la libertad de conciencia, el derecho a promover y a profesar nuestra fe en todo lugar, ya sea de manera privada o de manera pública. También hay otros derechos y libertades. El derecho, por ejemplo, la libertad a la propiedad privada. Sí, la propiedad privada. Una de las cosas que garantiza la Escritura es no hurtarás, no robarás. Es decir, Dios reconoce que lo que Él te dio a ti es tuyo, no pertenece al Estado. Uno de los peligros que nosotros hemos visto hoy día en todos los demás procesos constituyentes, como por ejemplo en Venezuela, o lo que ocurrió en Cuba hace décadas y décadas atrás, o en Bolivia, o en Ecuador, generalmente todos esos procesos constituyentes incluyen limitaciones a todas esas libertades. ¿Por qué? Porque el Estado usurpa muchas veces los derechos y las libertades que tú tienes, con las cuales tú también gozas. Cuando vamos a estas naciones, vemos que la libertad de expresión está limitado, vemos que el derecho a la vida está limitado. ¿Qué es el aborto? El aborto es cuando el Estado determina quién vive y quién no vive. Por ejemplo, cuando se proyecta, una visión de un matrimonio homosexual, es cuando el Estado se mete en la naturaleza humana y determina que hoy día un matrimonio no solamente puede estar constituido por un hombre y una mujer, sino que por dos hombres, por dos mujeres, y vaya a saber qué cantidad de otros elementos o miembros más pueden componer una familia.
Por eso un Estado nunca debe ir más allá de lo que la naturaleza le ha limitado. Nuestra actual Constitución, independiente de su origen, su contenido son contenidos bíblicos, donde se respetan los principios básicos de la civilización cristiana inspiradas en el Evangelio: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la propiedad privada. Incluso el Estado no debe meterse en los órganos o cuerpos intermedios de la sociedad. ¿Qué son los cuerpos intermedios de la sociedad? Sencillamente son todos esos colectivos y esferas que existen entre el individuo y el Estado. El Estado no debe entrometerse en estas cuestiones, porque con eso está usurpando y violentando las libertades que nosotros tenemos. Hoy día puedo decir que nuestra Constitución no es perfecta. Es más, no existe ninguna Constitución perfecta. Puede ser perfectible, puede ser mejorable, pero entrar en un proceso constituyente distinto y diverso, podríamos caer de la sartén a las brasas o al fuego. Mucho cuidado, por eso te invito a ti a que estudies con mayor profundidad, que puedas comparar los procesos constituyentes que hay en distintas partes del mundo con lo que se quiere imponer en Chile. Estás atento, ¿qué va a pasar con la propiedad privada? Quiero darte un adelanto. Si tú analizas un proyecto de gobierno que ocurrió desde el 2014 hasta el 2018 de una ex candidata a la presidencia de la República, en ese proyecto de gobierno, en su tercer capítulo, lo puedes bajar en Google, en su tercer capítulo se violentaban muchos derechos, incluso la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque el Estado también se sentía con la autoridad de intervenir, de controlar, de manipular la libertad de información. Recuerda, en la Biblia el gobierno y el Estado siempre debe ser limitado, porque la libertad es de todos los hombres y la libertad es un don y un regalo de Dios.